Alegría y paz, queridos amigos. Bienvenidos a su programa de oratorio virtual, a su segmento La Paz con ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema la ansiedad y la depresión en los niños y en los adolescentes. Tenemos como invitado de lujo al doctor Luis Trejos Paido, psiquiatra. Él es de Panamá, con larga experiencia, pues de ser psiquiatra de niños, de adolescentes y también de sus familiares, de mamá y de papá. Además, tiene mucha formación en el tratamiento, no solo en el tratamiento con fármacos, sino también con terapia, como es la terapia gestal, MDR, cognitivo-conductual y sistémica. Como siempre, antes de comenzar con nuestro invitado, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el buen Dios en su palabra el día de hoy? A través de la epístola a los Colosenses, escrita por San Pablo. Está en el capítulo 4, en el verso 21. Perdón, en el capítulo 3, verso 21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Como siempre, al final de la conferencia, de la explicación del doctor Luis Trejos, daré mi reflexión de por qué elegí esta palabra del Señor y qué tiene que ver con la charla del día de hoy. Bienvenido, mi querido amigo Luis, a tu programa La Paz con ustedes. Bueno, gracias María por la invitación y pues gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. Bien, bueno Luis, como escuchaste, el día de hoy vamos a tocar el tema la ansiedad y la depresión, que no son temas nuevos. Esos son temas que lo traemos desde que hemos pisado esta tierra. Por favor, háblanos un poquito de qué es la ansiedad, de qué es la depresión y su normalidad, porque no cuando decimos hay ansiedad o hay depresión, ya es una situación que hay que ir al especialista, sino pues en el día al día son dos emociones que también nos acompañan. ¿Cómo no, María? Creo que es muy importante en este caso pues hablar que tanto la ansiedad como la tristeza son emociones o sentimientos que son normales. Y esto es bien importante porque muchas veces pensamos que estar triste ya necesita, o sea, nos informa que estamos enfermos o que tenemos una ansiedad informa que estamos enfermos. Yo creo que son mecanismos por los cuales nuestro cuerpo reacciona a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, es bien importante para nuestros padres, María, que por ejemplo, voy a poner en este caso, por ejemplo, la emoción de la tristeza. Si esta emoción se prolonga en el tiempo, mucho más allá de una semana o 2 semanas, ya nosotros no podemos hablar de tristeza. Habría que pensar que estamos frente a un cuadro de depresión. Pero la tristeza o el humor triste no solo hace el diagnóstico de depresión. Por eso es importante aclararle a los papás que la tristeza o la melancolía son estados naturales, pero cuando permanecen mucho tiempo habría que valorarlo. Pero no solamente
tomar en cuenta esta emoción o sentimiento de tristeza. Habría que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de nuestros niños y nuestros adolescentes, que un elemento clave para que nuestros papás y mamás se puedan orientar es que aparece la irritabilidad que no aparece en el adulto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos nuestros adolescentes y nuestros niños que están en proceso de desarrollo, y en ese proceso de desarrollo su cuerpo adapta esas emociones de una forma diferente. Entonces, aparte de la tristeza que está prolongándose más allá de una semana, de una condición de irritabilidad, que es irritabilidad, que el niño está malhumorado, que el niño se le propone un juego y no le gusta constantemente. Tenemos que valorar este niño o este adolescente, cómo es su comportamiento en diferentes ambientes, no es solamente en la casa, sino lo que nos reportan los maestros, lo que nos reportan los amigos de la casa, los amigos del colegio, y junto con cada una de esas informaciones podemos entonces armar el diagnóstico de depresión. También es muy interesante, María, que con el tema de la tristeza forma parte de ese proceso cuando hay cosas que nos afligen, que nos hieren, y de alguna manera es una forma de reaccionar a eso que sucede. Por ejemplo, hay un tema que está muy asociado a la tristeza, a la depresión, y este caso sería el duelo. Aunque no lo creamos, el duelo es una parte de la vida. A veces pensamos que solo tenemos duelo cuando perdemos un ser querido, pero en este momento nuestros niños y nuestros adolescentes que ya no pueden ir a la escuela, como me decía un niño durante estos días en la mañana, yo nunca pensé que iba a anhelar tanto ir para la escuela como en este tiempo de pandemia, porque ahora le entendía el seguridad el seguridad del edificio donde él estaba, el conductor, los compañeros, los miembros del personal del colegio donde lo recibía, que él dice: Luis, me he dado cuenta que eran gente que formaban parte de mi vida y que ahora solo estoy 24 horas o con la nana, o con la mamá, o con el papá, o con la abuelita. Entonces, qué interesante que para ellos también hay un duelo en la pérdida de esta condición de ir físicamente al colegio. También es importante que así como los adultos tenemos pérdida de movilidad, pérdida para hacerlo el trabajo, pérdida para no solamente de la condición de salud, sino en este momento vernos afectados con alguno de los miembros de la familia que pueda estar contagiado o afectado por el COVID. Entonces, esto también probablemente los afecte. Esta misma tristeza y esta misma depresión que podemos estar contemplando, ya yo sé que ustedes, papás, han aprendido que la tristeza en este momento no es patológica y no necesitan llevarlo al médico para que sean tratados o medicados, sino que hay que esperar que este sentimiento evolucione. Otra palabra que está muy asociado en este momento, aparte de la tristeza, de la depresión y del duelo, es un concepto que probablemente nos asuste mucho, María, nosotros como papá, como son el suicidio. Entonces, hay momentos dados que los papás dicen: hijo con tristeza o hija con tristeza, hija con duelo, hijo con duelo, y ahora colocamos la palabra suicidio. El papá siente que tiene que ir urgentemente a buscar ayuda, porque de alguna manera pensamos que todos, si bien es cierto, el suicidio es una condición o es una enfermedad que puede afectar a personas que estén deprimidas, no necesariamente afecta a personas que estén tristes. Pero como Correcto. Cuando nos cuentan las historias, probablemente nos quedemos con lo que nos más impresiona. Cuando alguien muere por suicidio, como se dice ahora, antes decíamos, aprendí en un taller, María, como estamos en formación, que ya no decimos se suicidó. Lo correcto para informar a nuestra población, a los papás y a los medios de comunicación es muerte por suicidio. O sea, quiere decir que el suicidio es una enfermedad. Y entonces los papás se nos asustan pensando, pero aquí es muy interesante, María, que hay otro tema que aparece que tiene que ver con el concepto de la muerte. Y nos ha pasado en algunos momentos que algunos papás nos dicen: mira, Luis, tengo un niño de 3 años que la abuelita acabó de fallecer, y los papás le dijeron a este chico
que se habían ido para el cielo. Entonces el niño le dijo a los papás, yo también me quiero ir al cielo para visitar a mi abuela. Entonces los papás dijeron, niño se quiere morir. Entonces yo les expliqué que el concepto de muerte para los niños no es lo mismo a las diferentes edades, y de alguna manera pues los papás quedaron un poco claros. Entonces, hasta este momento, para recapitular, María, y para ayudar a nuestros papás que nos escuchan en este momento, tristeza es un estado normal en nuestras vidas, pero si esa tristeza se prolonga en el tiempo, se transforma en un sentimiento de tristeza y puede ser uno de los elementos que nos ayuden a diagnosticar depresión. Aparte de, tenemos que... Sí, lo que acabas de exponer, mira, definitivamente ya a los padres se les abrió, como se dice, el alma para tranquilizarse. Y para continuar ahora ya con la depresión per se, antes, por favor, me gustaría que nos explicaras de de qué edades a qué edades es el proceso niñez y de qué edades a qué edades es la adolescencia. Porque a veces uno dice, sí, tengo mi hijo adolescente o mi hijo es pequeño, mi hijo es bebé, como que existe alguna confusión en eso, en muchos padres, en muchos cuidadores. Y también para hablar per se la depresión, cómo un padre, una madre, se da cuenta que su niño o el adolescente están deprimidos y que ya hay que recurrir al pseudopsiquiatra, ¿no? Bueno, gracias María por ese aporte y creo para la oportunidad para explicar. Lo primero, pues, que nosotros tenemos que estar claros, por ejemplo, para llevarlo de forma evolutiva, cuando las mamás están embarazadas, hablamos de que ese bebé realmente es un feto. Entonces, esa es la etapa fetal en la que el niño se encuentra, donde es muy sensible, María, a todo lo que le pase alrededor de esa mamá. Quizás el niño no lo vea, el niño dice que los primeros sentidos que se desarrollan es el oído, y por eso el niño empieza a reconocer la voz de la mamá y la voz del papá y todo lo que ocurre alrededor. Y en esa etapa fetal los niños son reactivos a los cambios químicos que ocurren en la sangre de la mamá. Mamá estresada le manda el mensaje a través de la sangre del niño, tú también estás estresado. Quizás él no lo vea, pero sí lo siente a través químicamente. Cuando el niño nace, era lo que nosotros llamamos bebé, entonces le hablamos de recién nacido, que son esas primeras etapas en las que la mamá les dan pecho, que los cargan, que el niño necesita de muchos cuidados y está en un proceso de adaptación completa. Algunos niños nacen tranquilos y otros requieren que se les den muchas cosas para tranquilizarlos. Luego de ese proceso hablamos del proceso del recién nacido, hablamos entonces del proceso de la infancia. El proceso de la infancia se extiende hasta los 3 años. O sea, un infante es la primera infancia. Hay un concepto muy claro, María, para ayudar a nuestros papás, que después que la familia, la primera institución donde el niño aprende patrones de cómo relacionarse socialmente, viene la segunda institución más importante en la vida de los seres humanos, que es la escuela. De hecho, María, pues aquellos que nos mantenemos estudiando, nos vamos a mantener jóvenes, porque si seguimos estudiando, seguimos en una etapa escolar o universitaria. Así que yo me quiero seguir contagiando de esa vibra del estudio, así que seguiré estudiando. Ya somos 2. Entonces, en esa etapa, hay una etapa que le llaman preescolar, que es la etapa entre los 3 años y los 5 años o los 4 años, que es que el niño antes de empezar a la escuela. Y por eso hablamos de la etapa preescolar. Después viene una etapa escolar. Y en esa etapa escolar, entonces viene la preadolescencia, que generalmente en la mayoría está entre los 11 y los 12 años. ¿Por qué no decimos una fecha exacta para la porque va a depender mucho de la información genética, va a tomar en cuenta mucho ese reloj biológico que todos tenemos. No se desarrollan a la misma edad, pero hay un periodo que nosotros como médicos podemos valorar.
Entonces, Así ya es. cuando hablamos de la adolescencia propia, estamos hablando a partir de los 13 y 15 años. O sea, es el centro, que es el periodo de la adolescencia. Y también, María, podemos hablar de lo que es la adolescencia tardía, que son los mayores de 18 años, pero son menores de 21 años. Entonces, para algunos, si podemos recordar, en algunos lugares la adolescencia llega hasta los 21, así que no necesitamos apurarnos. Entonces, quiere decir que esa es la etapa en la que más se da el desarrollo del pensamiento concreto y tenemos ese individuo con la capacidad cognitiva y cognoscitiva. Y si así nosotros, María, podemos ver el desarrollo del niño desde el feto hasta la parte adulta, asimismo nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder asimilar y adaptarse a todos esos estímulos que ocurren en el medio ambiente. Por eso es muy importante, María, y creo que hay que recalcarle a nuestros papás que la depresión no es una enfermedad contagiosa, que no es que si yo ando con alguien deprimido se me va a pegar la depresión, sino que yo puedo tener factores genéticos, papás o mamás que sufren de depresión y ansiedad, pueden tener hijos que sufran de ansiedad o de depresión. Y también adolescentes que tengan papás que sufran también de ansiedad o depresión. No solo los papás, puede haber otro miembro de la familia. Entonces, así como vemos ese desarrollo, María, así también aparece la ansiedad y la depresión. Se dice que, por ejemplo, en los niños más pequeños que estamos hablando, entre 3 y 5 años, creo que mejor para ayudar a nuestros padres, María, una cosa importante para ayudarnos a nosotros como médicos y a los psicólogos y a todo el personal de salud, nosotros tenemos una pregunta clave que es ¿cómo el niño era antes de eso que usted notó? Entonces, algo que ayuda es un niño que era alegre, contento, jugaba, prestaba sus juguetes de acuerdo a la edad, compartía, y ahora cambió este niño. Ya este niño está aislado, este niño está llorón, este niño no duerme bien, no come bien, constantemente se aísla, no quiere participar de las reuniones. Aquí ya estamos notando que este niño tiene un cambio de conducta. Y si esas conductas, su forma de pensar, hay pensamientos de tristeza, hay pensamientos depresivos, negativos, desesperanza, tendría que pensar frente a un cuadro de depresión. Aparecen los sentimientos depresivos y en este caso tendremos que ver también que aparecen conductas depresivas. En este caso, traducidas como aislamiento, pérdida del interés. Pero algo clave para nuestros papás es que el niño está irritable y tiene un cambio de conducta y cambio de estado de ánimo. Correcto. Sí, porque no necesariamente el niño deprimido o el adolescente deprimido igual que el adulto. El adulto generalmente llora y llora, dice, y ni siquiera sabe por qué está llorando, y dice solamente lloro porque estoy triste. En cambio, en los niños se ve totalmente, como acabas de decir, está irritable, está malhumorado, no quiere estar dentro del núcleo familiar, no quiere salir con los amigos, quiere estar totalmente aislado. Como dices, o duerme mucho o se la pasa en la noche en vela, y todas esas cosas. O sea, son realmente comportamientos que los padres deben de observar. Ahora, ¿cómo deben actuar los padres frente a esa actitud de esos muchachos? Es decir, porque a veces los padres van pidiendo apoyo a la abuelita, al tío, al primo, y hasta que ellos no les dicen, mira, creo que tu hijo tiene un problema que hoy en día se llama depresión, pues llévalo al médico, al psiquiatra. Ok, lo llevan al psiquiatra, el médico, pero eso no quiere decir que porque ha ido al psiquiatra, papá y mamá se van a desligar. Sino creo que todos los miembros de la familia tienen que involucrarse en ese apoyo que necesita este niño o este adolescente. Entonces, explícanos un poquito cómo sería ese acercamiento de los miembros de la familia a este adolescente, a este niño. Claro, fundamentalmente, María, en este proceso, por ejemplo, nosotros entendemos que el primer sistema en el que el niño se desarrolla es la parte familiar. Algo que sucede y con bastante frecuencia
es que los papás en muchas ocasiones invisibilizan los sentimientos de sus hijos. Es que cómo yo puedo manejar un hijo que esté triste o cómo puedo manejar un hijo que esté ansioso. Entonces, a veces le damos explicaciones banales o rutinarias. Él es así, él va a cambiar, yo era así, en cualquier momento se le quita, si le doy lo que quiero. No, creo que va mucho más allá. Como papá, yo siempre les explico a los papás varias cosas. Cuando un niño nace, María, no sola, nosotros tenemos que, antes de que el niño nazca, tenemos que darle un espacio emocional. Y en algunos casos, muchos niños o niñas o adolescentes no han sido planificados. La idea de que cuando el padre se planifica, empieza no solamente a gestar el proceso físico, sino también el proceso emocional. Y este niño va a encontrar un lugar que ya la familia le tiene destinada, no solo la física, que es la habitación, no solo la emocional, que es la que cuentan con los papás. Entonces yo creo que hay veces que papás nos encontramos con diferentes tipos de chicos y yo les explico a los papás que así como tenemos esta mano que pertenece al mismo brazo, todos los 5 dedos de esta mano son diferentes. Así son los hijos. No podemos ni compararlos ni esperar que todos sean igualitos. Entonces, algo interesante es que, por ejemplo, muchos papás, antes de abordar al niño, unas cosas les sucede, es que muchos papás tienen el temor de hablar con el niño de lo que pasa. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando los papás no tienen frecuencia de hablar con su hijo de todas las cosas que pasen durante el día. Entonces, entendemos que la primera persona de aproximación hacia ese chico o hacia esa chica o hacia ese niño deben ser los papás en un ambiente de tranquilidad. Por supuesto que explorar o hablar sobre eso es de forma natural. Yo te he notado, si es un niño pequeño, veo que peleas mucho con los juguetes. ¿Te pasa algo? Porque no podemos asumirlo, siempre tenemos que preguntar. En el caso del adolescente, el adolescente la mayor parte de las veces normaliza. Estoy normal, estoy ok, estoy bien, estoy cool, yo estoy así. Entonces el papá dice, frente a esa barrera, ¿qué hago? Bueno, no pensemos que a la primera nos va a decir todo lo que está pasando. Y más sobre todo si nosotros como papá no le hemos dado esa confianza. Entonces yo siento que la primera instancia para abordar a nuestros hijos debemos ser nosotros como papá o como mamá o como tutores o como tíos. O sea, que tengamos ese espacio de hablar de los sentimientos, María, es algo natural, así como hablamos del clima, del deporte, de los nuevos libros, de las nuevas terapias, de la moda, de los carros. Los papás también tenemos que hablar, permitirles a nuestros hijos expresarse emocionalmente, pero nosotros también expresarnos emocionalmente. Otra cosa, María, que puede ayudar mucho a nuestros papás es que antes de tener que contarle eso a otro miembro de la familia, yo pienso que es importante que se lo comunique al otro papá, porque a veces se lo decimos a la abuelita, se lo decimos a la amiga, se lo decimos a la mamá de otro niño, y pienso que es importante que los papás mantengan esta comunicación bilateral y recíproca, y no esperar a que esta situación trascienda fuera de la familia. Entonces, muchos chicos y adolescentes me dicen muchas veces que esto yo lo hubiera resuelto si mi mamá me lo hubiera preguntado, pero es que ella se lo dijo a todo el edificio, a todos los vecinos, y a mí nunca me preguntó. Eso es el caso del adolescente. Claro, vulnera su intimidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Indudablemente es que si nosotros vemos adolescentes, tenemos que mirar lo que son independientes y dependientes. Están en un proceso de transición, por lo tanto, mantener ese espacio es necesario y verlos con la capacidad. En el caso de los niños, nosotros vemos esos cambios de conducta, hacemos las primeras aproximaciones y yo creo que es importante en su momento que el papá, antes de tener que recurrirlo, pues tenga una información como papá, porque creo que es importante que el papá pueda tener herramientas para la escucha activa, herramientas para la contención, el sostén y sobre todo que el papá puede estar presente. A veces queremos que nuestros hijos nos puedan escuchar, pero necesitamos ser padres presentes, padres que sostienen y padres que podemos dar contención. Entonces creo que la primera línea somos los tutores, son los padres para que de alguna forma obtengan
la información de su hijo, observando detalladamente, como siempre lo hacen los papás, simplemente que ahora enfocándonos en eso que le pasa al niño o en eso que le pasa al adolescente, María. Sí, en esa misma línea de la depresión, tú cuando iniciaste, hablaste un poquito de la etiología, del origen de la ansiedad o de la depresión. Sí. Y tocaste uno que era la parte genética. Posiblemente sí, a alguien de la línea materna o de la línea paterna ha habido mucha depresión, o en estos momentos uno de los progenitores, o papá o mamá. Bien, aparte de eso, también, ¿por qué otras causas un niño puede llegar a sufrir de depresión y los adolescentes? O sea, ya sabemos que la vulnerabilidad está, pero no tampoco porque la vulnerabilidad genética esté, el niño o el adolescente tengan que hacer depresión. O sea, ¿qué ocurre en el camino para que un niño y un adolescente lleguen a hacer depresión? Claro. Creo, María, que es bien importante aclarar ese punto a los papás, a los padres en este momento, porque las causas para la depresión tienen dos orígenes. La causa endógena, que en este caso tiene que ver con la parte del individuo, el funcionamiento de su cuerpo, que está muy correlacionado con la parte genética, que es la carga de la información genética para desarrollar enfermedades. Ahí hay un sinnúmero de explicaciones, desde los genes que están dormidos y una serie de situaciones que pueden pasar en este individuo que hace que esos genes que están dormidos se vayan despertando. Correcto. Y que cuando se despierten desarrollan la enfermedad de la ansiedad o desarrollan la enfermedad de la depresión. Correcto. Pero también hay causas externas. Para el niño, el medio escolar o el medio de los amigos es sumamente importante. Y aquí pasa algo muy claro. Niños expuestos a situaciones de acoso escolar o bullying, niños expuestos a situaciones de trauma, niños expuestos a abuso sexual, niños expuestos a maltrato físico o psicológico, pueden desarrollar depresión a pesar de que sus papás puede ser que no tengan ningún tipo de enfermedades para desarrollar de índole emocional. Entonces, sí tenemos que mirar en este momento que existe un balance entre las causas que vienen conmigo y las causas que están fuera. Entonces quiere decir que una persona expuesta de manera constante, repetitiva e intensa a un fenómeno adverso o negativo, puede ser que no desarrolle adversidad, pero puede ser que desarrolle depresión. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza como a marchitar, el cuerpo se empieza a apagar. A mí me gustaba mucho, María, una cómica que no creo que un par de años atrás vi que se llamaban Los Trolls. Y entonces los Trolls tocaban mucho la parte de la emoción. Y había uno de los personajes que se apagaba. Y entonces era como nos mostraban la depresión. Un ser que tiene una visión, por ejemplo, se coloca los lentes de la depresión y todo lo ve negativo. Entonces, pero ¿cómo se llega hasta esa etapa? No se llega de un día para otro. Se llega de una forma constante, expuesta a un sinnúmero de situaciones adversas y traumáticas. Entonces, en la cual el ser humano no puede sobrepasar el evento y se queda en el evento. Porque lo que sucede, María, en tiempo longitudinal, las personas que se deprimen son personas que se quedan en las experiencias del pasado. Correcto. Adultos que nos quedamos en las etapas de la adolescencia, o adultos que nos quedamos en la etapa de la niñez. Pero en el caso de un niño también puede pasar lo mismo. Algo que le esté ocurriendo en el pasado y algo que le siga ocurriendo en el presente. Y en el caso del adolescente, algo que le haya ocurrido en el pasado y algo que le esté ocurriendo. O sea, de una forma alimentan esos sentimientos de desesperanza, esos pensamientos negativos, esas ideas de falta de interés en lo que antes le gustaba. O sea, esa persona está cambiando. Y por eso, cuando se colocan los lentes de la depresión, todo lo ven pesimista, a pesar de que pueda haber un día soleado, esta persona lo pueda ver como un día totalmente lleno de nubes y lleno de lluvia. Sí, mira lo de la depresión. Ahora, inclusive, de acuerdo
por ejemplo, leía algunos artículos de médicos de psiquiatría en España, y en España ya se han visto niños, o sea, hablando ya de depresión, de niños y adolescentes, se han suicidado desde 10 años en adelante hasta los 24, lo que tú le llamabas la adolescencia tardía. Y el número es bastante elevado. Y se habla que en España ya no es una depresión como decir, oh, dentro de 50 golondrinas sale un deprimido. No. Ahora es que dentro de 50 golondrinas, ya la gran mayoría, inclusive, tiene procesos depresivos o ya están en depresión. Bien, ahora yéndonos a la ansiedad, danos los tips en que los padres pueden darse cuenta en que ese niño, ese adolescente está ansioso y qué consecuencias le puede traer esta ansiedad, o sea, en la misma niñez, pero si no se trata a tiempo, en la adolescencia, y si en la adolescencia, que ya es la zona de transición y es mucho más vulnerable por muchos cambios fisiológicos, ¿a qué grados de otros trastornos, de trastornos puede llegar? Claro, gracias María. Creo que es bien importante, por ejemplo, con lo que mencionas de la situación de suicidio en España, que una de las cosas importantes que tenemos como desafíos o retos los profesionales es hacer una evaluación de los riesgos de suicidarse de una persona o de morir de suicidio. Entonces es importante valorar el riesgo, por eso que a la hora de hacer una evaluación de riesgo de suicidio, hay que valorar en un individuo la parte biológica, la presencia de enfermedades, la parte psicológica, que es la forma en que la persona afronta las situaciones adversas, la parte social, los grupos de apoyo, los grupos pares, la parte social, la parte ambiental, el acceso a los servicios de salud, la parte cultural, algunas culturas pues tienen un concepto de la muerte o de las religiones, y el último que sería el demográfico, que es en el cual los hombres tienen mucho mayor muerte por suicidio y las mujeres tienen más intentos de suicidio. Cambiando el tema, o que está asociado, pero enfatizándonos un poco más en la parte de la ansiedad, lo que más frecuente vemos, padres ansiosos generan hijos ansiosos. Entonces, hay veces que vemos a los papás preocupados, llegué tarde a la cita, y si no llego, y si paso lo otro. También yo pienso, y me imagino en este momento para ilustrar a nuestros papás, María, que la depresión es como un vaso, como cuando servimos la Coca-Cola. Cuando se sirve la Coca-Cola, si uno no tiene la técnica para servirla, le aseguro que se desborda. Pero aquellos que hemos bebido Coca-Cola, debemos inclinar el vaso para que el líquido no genere tanta espuma. Digamos que esa espuma o que esa efervescencia es la ansiedad. Nuestra vida se llena de muchas preocupaciones y estamos preocupados por el tiempo, por el dinero, por la calidad de vida, por la calidad de los espacios. O sea, estamos preocupados. El problema no es la preocupación, María. El problema es cómo manejamos esa preocupación. Y algunos dan como herramienta, en vez de estar preocupado, ocúpate. Así que, por lo tanto, cuando me entra la preocupación, María, yo me ocupo. Hay algo que hacer siempre en casa, hay algo que leer, algún correo que contestar. Volviéndonos al punto de nuestros niños y nuestros adolescentes, lo más frecuente que vemos en la consulta de evaluación de un chico que se sospecha de ansiedad son los niños que se comen las uñas. Le conocemos como el signo de onicofagia. Muy bonito médicamente, pero los papás más recordarán es el niño que se come las uñas. Ese niño que se come hasta el pellejito de la uña. O sea, donde está la parte unguial, donde está la uña. Entonces, ese niño, ese es un síntoma físico que hay que valorar, que un niño que está expuesto a mucha ansiedad. Los niños que también acabaron de comer y vuelven a pedir comida, son niños que pueden tener un síntoma de ansiedad
o son niños que están tan preocupados, tan angustiados, que al final no logran avanzar con las tareas porque se abruman, se sobrecargan. Aquí el tema de mirar la ansiedad, María, es que la ansiedad, desde el punto de vista cognitivo, en los seres humanos aparece cuando nosotros tenemos un reto y no tenemos los recursos. Por ejemplo, cuando era pequeñito y yo decía, tenía que leer las aventuras de Piti y Mini de nuestro autor, creo que algo apellido Endara. Y yo recuerdo, María, que ese libro tenía como unas 90, no miento, como unas 60 páginas, pero imaginará, en tercer grado 90 páginas me parecería como un Quijote de más de 500 páginas. Y yo decía, ¿ahora qué me aprendo de todo esto? El corazón me palpitaba, decía, me van a regañar, la maestra se va a dar cuenta que no leí las aventuras de Piti Mini, las manos me sudaban, temblaba, me movía. O sea, todos estos son síntomas físicos de ansiedad. ¿Por qué? Porque no había leído, tenía una evaluación de la lectura y yo lo que dije, bueno, voy a hacer algo. Leo el resumen, leo un pedazo en el medio y el final, porque siempre preguntan cuál es el desenlace. Pero mientras eso ocurría, María, mi cuerpo estaba sometido a mucha presión. El corazón seguía palpitando, seguía pensando en la calificación, lo que iban a pensar mis compañeros, lo que iba a pensar a mi papá, empezaba a catastrofizar, me van a mandar para la casa, hasta aquí se acaba mi tercer grado. Lo mismo le pasa a nuestros niños, lo que pasa que no los exteriorizan. El niño se mueve constantemente, cambia de posición y algunos dirían, bueno, eso me parece también como déficit de atención e hiperactividad. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque nuestros niños que están afectados emocionalmente tienen las áreas de la atención y de la actividad motora alterada. Entonces, por eso es que no podemos hacer diagnóstico solo con que el niño se mueva, sino que hay que mirar otros elementos. Entonces, los elementos de ansiedad están como lo mostramos, y esos mismos elementos aparecen en el adolescente. Muchos adolescentes, y me hace recordar, María, un poco lo que es el árbol de la ansiedad, porque en la tierra, donde están las raíces de ese árbol de la ansiedad, muchas veces hay miedos, hay creencias irracionales, como te acabo de mostrar, yo le digo a eso, nosotros les decimos, esto es cuando nosotros pensamos, el fenómeno psíquico es cuando nosotros pensamos que esa es nuestra voz, pero no es nuestra voz. Es la voz del papá que dijo, no eres un bueno para nada, no lo vas a lograr, eres igual que la familia de tu papá, eres igual, o sea, son estas introyecciones que no son mías, pero como yo no las puedo identificar, son las palabras del papá o de la mamá que en algún momento dado le han hablado a ese niño de forma negativa. Entonces, eso hace que el niño piense que es su voz y no es su voz. Es ese de ayudar al niño a que lo logre, pero yo como papá veo mis frustraciones y no lo puedes hacer mejor, esto está feo, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, y muchas veces estamos tirándole al niño nuestras frustraciones como adultos. En el adolescente parece igual. Entonces, para seguir en el árbol de la ansiedad, la raíz tiene que ver con esos miedos. Entonces se desarrolla, digamos que en el tronco, la preocupación excesiva. Porque una preocupación no es patológica. El problema es cuando se convierte en algo excesivo, algo intenso, algo que sobrepase mi condición actual. Y sí es cierto lo que tú dices, María, porque no podemos hablar de una ansiedad, podemos hablar que la ansiedad se puede transformar en diferentes tipos de patología que tienen de trasfondo una ansiedad excesiva. Por ejemplo, lo más frecuente son los ataques de pánico. Probablemente, María, lo que yo tenía cuando pequeñito de las lecturas de Piti Mini de Guillermo Endara, era un pánico. Los oídos me zumbaban, la cabeza pensaba que algo malo me iba a pasar, el corazón se me iba a salir, empezaba a hiperventilar porque sentía que no podía respirar, el corazón palpitaba como un caballo, el estómago se me apretaba y el desayuno me parecía como sobrepesado, sentía todo el sudar, todo esto. Entonces, eso podría haber sido, María, en esas etapas tan pequeñas, un ataque de pánico, pero un ataque de pánico
necesita que aparezca muchas más veces en un periodo de 4 semanas para yo hablar de trastorno de pánico. Y es muy común que tanto niños como adolescentes y adultos experimenten un ataque, pero lo que les queda es la preocupación de lo que les va a volver a pasar. Entonces eso se transforma en un trastorno de pánico. Pero también existen otras entidades que tienen en común la ansiedad extrema, y es los trastornos de ansiedad generalizada. Es la persona que está constantemente nerviosa. Es el niño que va para el acto de la bandera, suda. Lo llaman de la dirección, suda. Lo llaman para decir la lectura, suda. Lo llama la mamá, suda. Y fíjate que ese niño adulto, María, es el mismo adulto que cuando lo llama la esposa, lo llama el hijo, lo llama el jefe, sudan también. Sí. Entonces, aparece aparte esa ansiedad generalizada, que en ocasiones, pues, hablamos de las personas que estén nerviosas, angustiadas. Aquí antes se catalogaba mucho dentro de los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos, pero como María, los seres humanos necesitamos clasificar las enfermedades y saber a qué grupo pertenecen. Ya el trastorno obsesivo no pertenece a la categoría de ansiedad, sino que tiene su propio puestito, su changarrito, donde exacto, su propia isla. Así mismo, María, sí. Así mismo. Sí, pero también, mira, yo he encontrado, por ejemplo, haciendo investigaciones, en evaluaciones, sí, en adolescentes, por ejemplo, que han quedado ya siendo adolescentes, incursionaron en la droga, en el alcohol, en la bulimia, en la anorexia, que empezaron en la adolescencia, pero eso no lo desencadenaron per se hasta después, en los 18 o después de los 18 años. ¿Nos podrías hablar de eso un poquito, entre la depresión y la ansiedad? Claro, María. Los seres humanos tenemos la tendencia a buscar el equilibrio. Entonces, por eso, cuando un niño tiene problemas de conducta, el portarse mal, hay que averiguar cuál es el trasfondo de ese comportamiento. O sea, me porto mal, no es solamente porque me quiero portar mal, es que yo no sé cómo enfrentar lo que me está pasando. Cuando empezamos a crecer, los seres humanos tenemos la necesidad también de querer compensar eso, aquello que no entendemos. Entonces, de alguna manera, cuando se llega a la etapa de la adolescencia, que es una etapa de transición, de cambios, de el tener que manejar el duelo, de dejar de ser niño para ser adulto, la transformación del cuerpo, los duelos que tengamos que sufrir, empezamos entonces a buscar alternativas químicas para poder compensar, uno, los estados depresivos, o dos, los estados ansiosos. Y aparecen en esta etapa la curiosidad por la sustancia. Si bien es cierto, algunos chicos, a la hora de tener que estar en este proceso de encontrar el amor fuera de casa y encontrar una persona especial en su vida, se dan cuenta que muchas veces se sienten paralizados para hablarle a otra persona de sus sentimientos, y alguno por ahí que no habrá aprendido adecuadamente le dice: si tomas, te vas a dar cuenta que vas a poder enfrentar esa situación. Y vemos cómo el alcohol se incorpora a la vida de este chico, de esta chica en etapa adolescente, y cómo empieza, a la hora de poder hablarle a otro de sus sentimientos, de esa persona especial, empieza a ligar el consumo de sustancias, por ejemplo, el alcohol, que al inicio es una sustancia que es estimulante, o una sustancia y luego se transforma en una sustancia que es depresiva. Lo mismo pasa con el uso de sustancias de tipo como la marihuana. En este caso, el principio activo es el tetrahidrocannabinol, que también puede mostrar sensaciones de tranquilidad. Entonces, empezamos los seres humanos a intentar buscar nuestras soluciones a los problemas, y lo que no sabemos es que estamos duplicando los problemas. Tenemos un problema de tipo emocional, y el consumo de sustancias en etapas tempranas, específicamente en la adolescencia, interfiere mucho con su desarrollo neurológico, porque es en esta etapa en que el ser humano sufre una poda neuronal normal y necesita mucho de la supervisión de los adultos, y está en la búsqueda de sensaciones nuevas que son propias de la adolescencia, María. Sí,
Pues así como tú dices, el alcohol y la droga. Mira, también en relación a lo, de todo lo que nos has explicado, o sea, lo importante y lo fundamental es el núcleo familiar. Papá, Sí, mamá y los hijos y todos los miembros de la familia. Dependiendo de cómo haya sido la crianza, cómo haya sido la actitud paterna y las actitudes de los hermanos con este niño, con este adolescente, pues o será de contención para que naturalmente dice, ay, estoy nervioso, tengo miedo porque mañana tengo un examen, pero mamá se le acerca y le dice, hijo, no te preocupes, mira, ven, vamos a repetir el poemita eso de Guillermo Endara. Sí, pero si te equivocas, pues te equivocas, pero ya, y la profesora te puede dar otro chance. En el caso de los adolescentes lo mismo, ¿no? O sea, eso realmente empieza desde niños. En cambio, si los padres son autoritarios, son padres inflexibles, son padres rígidos, pues, o los padres negligentes, poco me importa. Ah, no, 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 no. A mí, desde que yo empecé a gatear, me dejaron a la deriva. Cuando yo estaba mojado, me quitaba mi pañal y mi mamá venía. Y cuando que tenía hambre decía agua, agua y mi mamá me daba. O sea, ahí están los dos polos extremos. Padres inflexibles, rígidos y padres totalmente negligentes, ¿no? sí. Claro, ahí es bien interesante, María, sobre todo porque, recordando ahora un poco la memoria, Guillermo Endara fue el presidente, era Correcto. Ernesto Endara, el de la, Ah, el periodista. sí, el de las aventuras de Piti Min. Entonces, Ajá. creo que también es bien importante, María. Por ejemplo, nosotros vemos en familias que hay familias ansiógenas, familias que son generadoras de ansiedad. O sea, no, la ansiedad no tiene por qué ser algo patológico. Es un mecanismo con que muchas veces nosotros nos enfrentamos a la mayoría de los desafíos. El tema es cuando yo no puedo manejar la ansiedad. Y sí es cierto lo que tú mencionas, porque una de las cosas que los hijos aprenden de los papás son las lecciones o las educaciones no verbales. Son aquellas que no se enseñan verbalmente, pero son las que aprendemos por ejemplo. Si yo voy en el auto e imagínate que casi me choco, pero de repente yo digo, uff, de la que me libré, y mi hijo me ve a mí y ve que yo manejo esto tranquilo, imagínate la versión B de un papá que casi se va a colisionar y agarra y dice de la A a la Z, golpea el timón y el hijo se le queda viendo y aprende, esta es la forma en que yo debo reaccionar todas las veces que casi me choca. Entonces, es vital en este momento que la familia pueda mirarse como el recurso más valioso para ayudar a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Porque muchas veces, María, en ocasiones a veces, pues los papás piensan que los profesionales de la salud, llámese psiquiatra, llámese psicólogo, tengamos como esa bolita mágica para averiguar lo que está pasando en su casa que ellos mismos no saben qué pasa. Y eso es una ilusión, porque nosotros vamos a valorar a sus hijos en la misma medida de lo que los papás aporten y lo que el niño aporte. Es sumamente interesante que en este proceso de la crianza hay crianzas, yo diría, que favorecen la producción de patologías. Familias rígidas son familias que patologizan a sus hijos. Si la hora de comer es a las 4 y no se come a las 4, esa hora de la comida se puede transformar en una tortura. Porque creo que la gente, en vez de poder disfrutar del acto social de comer, el papá puede estar preocupado porque el niño no coloque los codos en la mesa. La mamá está preocupada porque nadie le ha dicho que su comida está rica. El hijo está preocupado porque nadie le preguntó cómo fue en la escuela. Y la niña más pequeña está regando la comida y nadie la detiene porque nadie le pone límite. Entonces, este tipo de familias rígidas,
que no permiten la expresión emocional, que no permiten hacer un alto en el medio de las dificultades, generan individuos con patología. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengan ninguno de los factores, ni internos ni externos, pero ese mecanismo, ese diario vivir y esa convivencia, no es que tengamos que estar alegres, María, y sonreídos durante todo el día, sino que podamos disfrutar cada emoción. El problema no es estar enojado, el problema es cómo manejo el enojo y que el enojo no me domine. Porque al final del día, si con esa persona que yo convivo no logro resolver ese enojo, pues voy a tener problemas de sueño, voy a tener problemas gástricos, voy a tener un sinnúmero de problemas. Entonces, niños que se orinan en la cama. Se orinan en la cama, excelente. Entonces, por eso es importante que los niños necesitan papás que estén claros hacia dónde quieren llevar a sus hijos, porque muchas veces tenemos papás que en este proyecto de vida no saben lo que quieren de sus hijos. Y esto yo siempre se los explico, María. Si usted quiere tener un hijo que diga la verdad, pero usted no quiere castigarlo por lo que hizo, usted valora qué es lo que usted quiere corregir. Entonces yo priorizo en que el niño me diga la verdad. Lo mismo pasa con el tema de la ansiedad. O sea, el niño tiene un problema, me voy a sentar, me voy a tomar mi tiempo, llego, me cambio, me pongo mi camisa favorita de mi equipo favorito, mi gorra, mi cachucha, y ahora sí vamos a trabajar eso. Pero sin quitarnos la ropa del trabajo, ya en el camino la maestra me mandó un mensaje, la abuelita me mandó un mensaje, el señor del edificio me mandó. Cuando yo llego y veo a este niño, lo veo como un problema. Y ver a un hijo como un problema no nos ayuda, porque nuestro hijo también nos ve que nosotros somos un problema. Entonces creo que es importante tener familias, María, que sean capaces, uno, de tener jerarquía. A veces la jerarquía necesita estar en el papá y la mamá para que el niño no manipule. Está la parte de tener los límites, que deben ser límites claros, que permitan el defender los espacios del papá, de la mamá, de los hermanos y de los hijos. Es también importante tener reglas claras. Hoy te corrijo porque dejaste la chancleta o los tenis en la puerta y otro día dejaste todo y no te corregí. Esa forma inconstante de guiar a nuestros hijos los vuelve caóticos y por qué no volverlos patologizantes en un medio donde lo que necesitan es reglas claras, límites claros, comunicación abierta y directa, jerarquía centralizada en los padres y sobre todo adaptabilidad, que es lo que estabas mencionando, María. Sí, y sobre todo, qué importante, ¿no? Que papá y mamá también sepan expresar sus emociones en el sentido, oh, mi hijo, bueno, hoy te sacaste 3,5, oh, excelente, 3,5. Otro día me saqué 5, wow, otro día me saqué 1, bueno, vamos a ver en qué te equivocaste, pero no es el fin del mundo, no decirle cosas que salen de la mente, como tú decías, el hijo no es el hijo que se llama Juanito, el hijo se llama Problema, ya tiene un nombre. Eso es lo que yo le decía a muchos, cuando me llegaban los pacientes, les digo, oye, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es así, ok, pero yo no estoy viendo que tu nombre es Petra, yo estoy dando que tu nombre se llama culparte, se llama juzgarte, se llama penalizarte, mira cuántos nombres tienes, ¿no? O sea, el papá tiene que pensar que tiene un hijo que se llama Juan, que está yendo al colegio, y también saber ponerse un poquito en los zapatos de ese niño, de ese adolescente, que yo creo que es importante como padre. Yo soy mamá, y qué bonito retroceder cuando tú tenías esa edad y qué cosas hiciste, ¿no? Y ahora tú retrocedes a tu hijo y dirías, si yo fuese mi hijo ahorita, ¿cómo me gustaría que mi mamá ahorita, por ejemplo, me abrazara, o mi mamá me corrigiera, o mi mamá me disciplinara? O sea, ponte en el lugar, porque el niño ansioso, el niño depresivo, el adolescente, están en un sufrimiento
continuo. 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Entonces, definitivo, si no le damos esa contención del abrazo, del beso, oye, te sacaste un 1, ya, te sacaste un 5, magnífico. No te admitieron para el fútbol. Bueno, ¿por qué no te admitieron? Tienes 5 años y tus amiguitos tienen 8 años y lógico, tienen su actividad biológica es más fuerte que la tuya. Quédate en la banquita, hablaremos con el profesor para que te ponga con los niños de 5 años. O sea, creo que es ponerse un poquito en el lugar de esos niños, porque, por ejemplo, como tú ahora narras, cómo tú tenías esos ataques de pánico, y entonces, si ahora tú tuvieses un hijo y lo ves así, yo creo que tú dirías, no, me voy a acercar a este hijo mío y lo voy a apoyar para que no tenga que padecer esto. Si ya comenzó a sudar, bueno, vamos a entrar contigo, porque papá, mamá también vivieron eso. Entonces, allí entramos en esa comunicación abierta, en esa comunicación de veracidad. Entonces, el niño va a ser veraz, el niño va a ver, al primero que le va a contar sus cosas va a ser a mamá y a papá, ¿no? Bueno, por último, algo que quieras decirle a esos papás, a esas mamás, maestros, que en este momento nos están viendo por las redes sociales de Facebook y de YouTube. Claro. Yo creo que evidentemente el trabajar con la niñez y la adolescencia es uno de los campos más gratificantes que he podido tener en mi práctica profesional y personal, porque creo que el adolescente y la niñez y la adolescencia es un espacio y es un ambiente donde hay mucho aprendizaje. Probablemente los mayores aprendizajes que hemos podido tener, aparte del universitario y el académico, es a través de la vida de cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que en algún momento dado hemos podido estar en su vida. Creo que el niño entiende de manera genuina cuando estamos allí para él o para ella. Es sumamente importante para los padres el que puedan disfrutar a sus hijos. Es una etapa que pasa muy rápido. También entender que la etapa de hijos, de niños y adolescentes no es una etapa permanente, aunque a veces algunos adultos permanecen siendo niños y adolescentes porque privan las características de inmadurez y la toma de decisión. Pero la idea es ayudar a estos niños y a estos adolescentes a que puedan tener un desarrollo lo más integral y productivo. Muchas veces como papás queremos evitarle el dolor a nuestros hijos y entendemos que el sufrimiento forma parte de la vida, no es una cultura de inmediatez. Antes yo siempre explico el tema de las cartas o el tema del té frío. La carta, María, nosotros cuando yo estudiaba le escribía a mi familia, había que ponerle la estampilla, luego esperar que la carta llegara y luego esperar que mi mamá o mis amigos me contestaran. Lo mismo con el té. Para hacer té frío antes había que agarrar la bolsita, la abuela me decía hay que dejarla que se trasnoche para que todo el té se vaya el agua, luego le colocas el limón. Ahora nuestros niños y nuestros adolescentes sufren de una cultura de la inmediatez y nosotros también como adultos queremos evitarle los problemas. Realmente padres, maestros, nosotros tenemos que acompañarlos para que ellos puedan superar sus dificultades con nosotros y sin nosotros. Ellos no están a la deriva, ellos tienen recursos, pero como adultos tenemos que acompañarles y darles esos espacios. Siempre les digo a los papás, no esperes a que tu adolescente te cuente lo que le está pasando si tú previamente no has sembrado esa comunicación, si previamente no escucho ese primer día de clase, ese amiguito el día que se peleó, ese día que la compañerita le dio un besito en el cachete, ese día que la maestra le abrazó. O sea, a veces nos perdemos, María, de un sinnúmero de aventuras que revivimos a través de nuestros hijos. Entonces creo que es importante que nos detengamos allí. Yo entiendo
que muchos de nuestros hijos nos piden tecnologías, aparatos, pero realmente no lo vamos a poder quitárselo, pero sí lo vamos a ayudar a que se regulen ese tiempo que tienen allí. Y el mayor tiempo que podamos pasar con ellos es el tiempo que realmente vamos a poder recordar. Y ellos también van a recordar lo grato que fue ese momento cuando el día me peleé, el día que traje una baja calificación, el día que no fui al colegio, el día que me dije que me dolía la panza por evitar el examen. O sea, creo que es un espacio de que podamos disfrutar a nuestros hijos. Y así también nosotros le permitamos a nuestros hijos disfrutarnos, porque es en doble vía. Entendamos, papás, que tanto tristeza como ansiedad no tienen que ser patológicos, pero si llegan a tener intensidades y se prolongan en el tiempo, es vital que recurran a un profesional que los pueda orientar. La segunda parte es que a veces siempre pensamos que cuando los chicos van donde el psiquiatra van a ser medicados, y no, muchas veces la población no necesita ser medicada si se hacen los ajustes y las modificaciones en la vida de la familia y cómo la familia lo está manejando. Entonces, para mí en este momento poder decirles a estos padres y maestros que nos escuchan, nosotros tenemos que ver cada contacto que tengamos con la niñez y con la adolescencia es un momento único, porque no sabemos cómo podemos tocar la vida de ese niño, de esa niña y de ese adolescente, que puede ser que nosotros nos convirtamos en ese adulto transitoriamente que le puede dar apoyo para superar esta dificultad y cualquiera otra que pueda venir en el futuro, María. Muchas gracias, Luis. Y antes de terminar, pues la pequeña reflexión de la palabra. Y si ustedes se han dado cuenta, aquí cuando les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, pues bien, el doctor Trejos les ha explicado cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser profesores, porque aquí lo que viene es esa comunicación en doble vía, esa actitud en doble vía, el afecto, la comprensión, el amor incondicional, los límites, las reglas. Porque definitivamente, si nosotros hacemos todo lo contrario, somos rígidos o somos sobreprotectores o poco nos importa, entonces allí sí tendremos ya adolescentes y niños con problemas de depresión, con ansiedad, dos patologías, dos enfermedades muy frecuentes en nuestro tiempo. Luis, muchas gracias por aceptar mi invitación. Lo que nos has expuesto, lo que nos has explicado, va a ser de muchísima, muchísima ayuda, sobre todo en estos tiempos en que todo lo queremos de inmediato a la carrera. Y que me gustó mucho esta parte. Disfrutemos a nuestros hijos y permitamos que nuestros hijos disfruten, porque eso es la vida. Todo lo demás viene con el transcurso del día, con el transcurso del tiempo. Y espero que una próxima vez, nuevamente con otro tema de tu especialidad, te tengamos. Bien, queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos y pues este video compártanlo con amigos, con familiares, con otras personas que tengan hijos o personas que están esperando al bebé o mamás que en estos momentos ya tengan bebés para que sepan cómo llevar el día al día a sus hijos. Y que la paz esté con todos ustedes. Nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Hasta pronto.